¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Pues espero que muy bien por ahí, porque yo estoy muy bien y muy contento de poderte contar por fin en persona y al volante del Renault Austral que ahora mismo está arrancando en esta carretera preciosa por la zona de La Granja en Segovia, donde ha transcurrido esta presentación internacional, sí, en España. Y en España se ha presentado este coche porque Renault está echando el resto en nuestro país para comunicar un vehículo que ha sido parcialmente desarrollado y que igualmente se va a fabricar en España también, en la factoría de Valencia. Pero un proyecto que está implicando a todas las factorías de esta marca francesa, tanto a la de Sevilla, por lo que se refiere a la caja de velocidades, que no de cambios, que es como le gusta comunicarlo a Renault, e igualmente también la fabricación del motor 1.2 turbo tricilíndrico que lleva esta versión híbrida y que es un poco la gran estrella de Renault. El Renault Austral es un coche muy importante para la marca y ellos no esconden que es así, y de hecho van a hacer, como digo, un trabajo muy fuerte de promocionarlo y publicitarlo. Y es muy importante porque Renault, como bien sabréis los que ya tenéis unos añitos, ha sido una marca importantísima en nuestro país y siempre ha estado en el podium de las marcas más vendidas, hasta que poco a poco fue desapareciendo y ese terreno lo han ido ocupando otras marcas, entre ellas marcas principalmente orientales. Y esa reconquista parte de la reconquista del segmento C del mercado, es decir, donde la mayoría de la población compra coches. Más o menos en España, 1 de cada 3 coches que se venden en el segmento C, lo que significa que si no estás ahí y estás ahí vendiendo mucho, pues tu marca no puede tener unos grandes volúmenes de ventas. Así que ese espacio ocupado por los coreanos y los japoneses es el que Renault habla de reconquistar, empezando por el Arcana, luego el Megane E-Tech, el Megane eléctrico y ahora este Austral, que como ellos también quieren subrayar, no es una evolución del Kadjar, sino que es un proyecto completamente nuevo, con una plataforma completamente nueva y un sistema de propulsión completamente evolucionado también. Y es un vehículo que, dentro de esta tendencia del mercado a apuntar cada vez más hacia arriba, pues efectivamente apunta con sus 4,5 metros de longitud a un tipo de automóvil y un mercado que está ahora mismo oscilando entre los 30.000 euros más o menos y los 60.000 euros en las versiones más equipadas y más potentes con las que pueda competir este coche. Es una apuesta muy importante y potente, y Renault ha hecho una cosa muy inteligente, bajo mi modesto punto de vista, que es que todas las versiones de este vehículo son eco. Ha hecho una apuesta que equivale, podríamos decir, a lo que lleva años haciendo Toyota, en la que todos sus vehículos tienen hibridación y por lo tanto derecho a la etiqueta eco. Y hay dos niveles de hibridación. El nivel básico, que es una hibridación ligera, muy ligera porque el sistema funciona a 12 voltios, con motores de gasolina 1.3 de 140 y 160 caballos. Y en segundo lugar están las versiones híbridas, Hybrid Electric Vehicle, las HEV de toda la vida, que tienen potencias de 160 y 200 caballos. Esta que estoy conduciendo es la versión de 200 caballos. Es lo que Renault denomina E-Tech, es su propio sistema de hibridación, que parte de un motor 1.2 turbo de gasolina, como digo, desarrollado en España, con 3 cilindros y ciclo Atkinson, que es capaz de erogar más o menos 131 caballos de potencia. No tiene un motor de 200 caballos de potencia, sino que es el sistema híbrido de impulsión del vehículo el que alcanza esa potencia pico gracias a un motor eléctrico extra que justamente está bordeando los 70 caballos de potencia. Hay un segundo motor eléctrico que actúa como generador para poder recargar de la manera más óptima posible la batería y descargar de ese trabajo al motor eléctrico de impulsión. E igualmente también este coche tiene, digamos, la gran diferencia o la gran novedad del sistema E-Tech que ha desarrollado la marca francesa, que es distinto al resto de sistemas híbridos que hay en el mercado. Ya tenemos 4 o 6 más bien tecnologías híbridas distintas, la de Honda, la de Nissan, la de los coreanos, la de Toyota y ahora la de Renault, que tiene un sistema particular, un sistema peculiar, que entre otras cosas es diferente en lo que se refiere a la forma en la que se gestiona la caja de cambios e igualmente también la batería. Vamos a verlo con un poquito más de detalle. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. El sistema híbrido E-Tech sigue los mismos principios de funcionamiento que las versiones anteriores e igualmente también hay los mismos componentes mecánicos. Un motor de gasolina, 2 motores eléctricos, uno impulsor y otro generador arrancador y una batería de 2 kWh. También la clave está en esa caja de cambios sui generis, porque no tiene ni embragues ni sincronizadores. Esa batería de 2 kWh brutos es capaz de impulsar mediante el motor eléctrico de 68 caballos al coche a 80 km/h.
Eso hace el motor eléctrico principal. El secundario, con menos potencia, sirve para recargar la batería y también para arrancar el motor térmico e igualmente sincronizarlo con el motor eléctrico cuando sea necesario. La caja de velocidades, como le llama Renault, tiene varios tipos de funcionamiento según estés moviéndote en modo eléctrico o en modo híbrido. Cuando te estás moviendo en modo eléctrico puramente, tiene 2 relaciones y cuando estás en modo híbrido puede llegar a hacer 5 combinaciones distintas de marcha con estos engranajes que van conectando y desconectando el motor eléctrico y también las distintas relaciones de la caja de cambios que tú en ningún momento puedes controlar, puesto que todo se hace de manera automatizada. Respecto a los anteriores E-Tech, Renault dice haber metido una marcha más insertada entre la cuarta y la quinta relación, que no es fácil de entender dónde actúa o qué tiene de diferente si no te subes y te bajas a un automóvil de la misma tecnología y de generación anterior. Lo que sí se nota, y quizá es la mayor pega que se le pueda poner, es que esos 200 caballos no cunden mucho al volante y especialmente bajo el acelerador. Esos retrasos de potencia que hay, que no son molestos, salvo que estés haciendo una conducción intensa, tienen una explicación también en Renault y según ellos todavía están terminando de mejorar la gestión electrónica del sistema de potencia. Hablando de cajas de cambio, la versión de 140 caballos se puede elegir con cambio manual o con cambio automático, mientras que la de 160 caballos, siempre hablo de las versiones híbridas ligeras, solo tiene la posibilidad de llevar caja de cambio automática. Y ojo, porque estamos hablando de una caja que no es de convertidor de par ni de doble embrague, sino que es de variador continuo y que recomiendo probar para ver que se adecua al tipo de conducción y a tus expectativas. Así te recibe el Austral. La pantalla de este coche es extraordinaria a nivel de resolución, a nivel de brillo y de cómo se ven las cosas. Realmente parece que esto no sea una pantalla, que sea decoración del vehículo. Y tiene la grandísima audacia y ventaja de que nos han puesto Google Automotive de última generación, con lo cual podemos utilizar Maps. Podemos utilizar el asistente de voz con el que somos capaces incluso de manejar el climatizador, por ejemplo. E igualmente tenemos también Play Store en el que vamos a poder descargar todas las aplicaciones que estén vinculadas a la conducción y que Google Automotive tenga, bueno, pues a bien tener en su mercado para poder conducir con el coche. Por supuesto, Apple CarPlay. Y en definitiva, una pantalla que es muy superior a la que vemos en muchos coches por calidad. El único perito que le podría poner es que justamente parte de esta gigantesca resolución es gracias a que es una pantalla brillante y eso puede tener ciertos reflejos, pero lo cierto es que el brillo y la resolución son tan buenos que no afectan a la conducción. Hay diferentes tipos de visiones en el vehículo. Yo ahora tenía puesta la del navegador, como has podido ver, pero podemos ir cambiando. Igualmente también con el sistema ADAS podemos tener el tráfico monitorizado por aquí alrededor para ver exactamente qué es lo que está pasando y el detallito tonto de que la luz de freno, si piso el freno, se enciende. Bueno, un detallito de calidad. Yo ahora mismo, como digo, la tengo en el navegador y bueno, pues es muy práctico tener aquí delante la pantalla del navegador. Poco más se puede decir de positivo. La respuesta de la pantalla, la velocidad y la calidad de visión es excelente en este coche. Igualmente también, como habrás podido observar, si te has estado fijando, tenemos un climatizador con mandos, con botones de calidad. ¿Qué diferencia, por ejemplo, con el último Opel Astra que estuve conduciendo? Estos botones son mucho mejores. Y aquí podemos manejar, como vas a poder ver, todas las temperaturas y mandos de la climatización sin ningún tipo de problema. Reflejo, precisamente, bueno, porque es el acabado que tiene el cristal de la pantalla, pero justamente eso es lo que le otorga también esa calidad en la visión, que ya te digo que al ojo no hay tanto reflejo como se ve en la pantalla ahora mismo a través de la grabación que estoy haciendo. Pues mientras le hemos cedido el paso a este paisano, os muestro un poquito la visión del Head-Up Display. Sí, tenemos un Head-Up Display que podemos controlar desde el menú del vehículo, subir y bajar. Ahí lo tienes, apertura remota también del maletero, desconexión del sistema de asistencia por salida de carril y el control de estabilidad y el freno de mano electrónico lo tenemos aquí debajo también. Aquí tenemos concentrados los mandos de asistencia a la conducción del ACC con el control de la velocidad, activación y desactivación. Y por otro lado tenemos el Multisense, que es el sistema que permite cambiar la programación, la respuesta del motor. Ahí te lo voy a enseñar según voy tocando. Comfort, Eco, Sport o personal, donde puedes configurarlo a tu gusto. E igualmente también volante achatado por arriba y por abajo, ningún problema para usarlo.
Y luego los mandos del sistema multimedia, control por voz, favorito, teléfono y el mando que nos permite cambiar la visión de la pantallita. Aireación del coche, tomas bastante generosas, caudales de aire bastante buenos y un sistema de apertura y cerrado. Podéis escuchar cómo hace el ruido el botoncito, con un tacto y una calidad aparente muy buena. El hueco para dejar objetos en la puerta, pues podríamos calificarlo de normal. Esta es una botella de agua pequeña. No sobresale, pero suficiente. Plásticos de peor calidad en la zona inferior, como suele ser habitual. Un detalle que me ha llamado bastante la atención de este Austral son los mandos que hay aquí al lado derecho del conductor. En la parte izquierda tenemos los típicos mandos del sistema de iluminación y las luces antiniebla, luz automatizada con matriz de LED que permite enmascarar los coches que vienen de frente o a los que alcanzamos para no deslumbrarlos con las largas puestas, una luz dinámica que es capaz además de extender o de retirar el haz según la velocidad a la que circulamos. Y como os decía, esta curiosidad, esta obra de arte que los ingenieros de Renault han perpetrado en este lugar. Tenemos arriba la palanca de cambios y este es el primer coche de Renault de esta nueva generación que tiene este tipo de palanca. Los nuevos Renault la llevan ahí cuando son automáticos, los mandos para quitar agua y por último los típicos mandos satélite de la radio de toda la vida que han llevado los vehículos de Renault. Total, en resumen, nada menos que 3 palancas colocadas aquí. Es la mar de curioso. Te tengo que decir que una vez que te habitúas a usarlo, no tiene mucha curva de aprendizaje esto, lo usas 3 veces y ya eres consciente de ello. La verdad es que, bueno, pues puede llamar un poquito la atención y chocar, pero no creo que haya grandes problemas con ello, con su utilización. Por cierto, estarás viendo por ahí las levas, que en este caso no sirven nada más que para aumentar o reducir la retención que tiene el vehículo, es decir, la capacidad de carga de la batería. Este es un coche híbrido que afortunadamente, ahí lo veis, tiene indicador de carga de la batería y cuando tocas las palanquitas vas a aumentar o reducir la retención del vehículo o lo que es lo mismo, la recarga por deceleración de la batería. Aquí estáis viendo cómo yo la estoy reduciendo y con la palanquita de la derecha la aumentamos. Un gigantesco techo de cristal que prácticamente ocupa toda la superficie de la zona interior del coche. Mucha luz y mucho hueco. Este techo es opcional. Esta es la posición más retrasada de la banqueta, espacio de sobra para las rodillas, un espacio de récord y los pies por debajo del asiento. La banqueta trasera tiene 16 centímetros de desplazamiento longitudinal para ganar espacio para las piernas o al maletero según convenga. Tenemos un tirador y podemos echar, como veis, bastante para adelante el asiento o completamente para atrás. Es importante que te diga que estoy conduciendo la versión tope de gama. Es una versión que tiene 200 caballos de potencia y además lleva un extra de equipamiento que es una característica de Renault que no hay ningún automóvil en el mercado que tenga, salvo marcas premium como por ejemplo Porsche u otras que son, digamos, vehículos muy pensados para el dinamismo, y es el sistema 4Control, el sistema que permite que las ruedas traseras con un actuador, con un motor eléctrico, puedan girar también en la misma dirección que las ruedas delanteras. Eso se hace sobre todo a alta velocidad para mejorar la precisión en las maniobras, pero sobre todo lo interesante es cuando lo hace a baja velocidad girando en sentido contrario de las ruedas delanteras. Cuando es a muy baja velocidad, es decir, maniobrando, lo que tenemos es un vehículo que tiene un radio entre bordillos de más o menos 10 metros redondeando, o sea que araña décimas a lo que sería lo que le cuesta girar completamente a un Renault Clio, con una carrocería de 4,5 metros. O sea que sirve para que sea un vehículo muy ágil a la hora de maniobrar. Y es además en conducción, con el sistema 4Control, un vehículo muy ágil igualmente en conducción por curva, porque pues eso, tiene mucha precisión para inscribirse en las curvas y es una dirección bastante más precisa y directa por ello de lo que estamos acostumbrados a recibir como información en un vehículo SUV como este. Sobre eso, sobre la conducción, es muy curioso y divertido porque durante toda la presentación aquí había muchos periodistas, he estado debatiendo con algunos y escuchando lo que se decía, y según con quién he hablado me han dicho, pues a mí me ha parecido que tiene la suspensión tirando a dura, y otras personas me decían, pues a mí me parece que tiene la suspensión tirando a blanda. Es muy curioso y divertido esto, pero tiene una explicación y déjame que te lo cuente y espero que confíes en mi criterio. Es importante tener en cuenta que este coche tiene 2 tipos de suspensión distintas. Las versiones con 4Control tienen una suspensión trasera multibrazo y con eso tienen un eje trasero
madre mía, qué petardazo. Y con eso lo que tenemos es un eje trasero con un guiado mucho más preciso y orientado a una conducción dinámica. Y además estas versiones tienen unos amortiguadores que no tienen control electrónico, es decir, no es una amortiguación de dureza variable, pero en los últimos tiempos están apareciendo en el mercado amortiguadores con un tipo de sistema mecánico y con unas válvulas que cambian la forma en la que el fluido se mueve dentro de lo que es el tubo y el pistón, la fuerza que hace dentro del amortiguador. En resumen, que el coche simula una especie de amortiguación variable gracias a una válvula que deja pasar el fluido más o menos rápidamente, y eso puede despistar a la gente porque en determinadas circunstancias el coche se puede comportar con la suspensión de una forma más blanda o más dura según las irregularidades que marque el terreno. Aquí la suspensión pilotada, podríamos decir pasivamente, que tiene este coche depende de cómo esté pisando por el suelo y cuántos baches haya y cuál sea la frecuencia del bache. Los baches hondos tienen una frecuencia, las carreteras rotas tienen otra frecuencia en el rebote del amortiguador. Así que este coche lo que hace es absorber muy bien las irregularidades. Es un sistema que funciona muy bien y a mí me gusta porque lo que yo encuentro es que es un vehículo que tiene un equilibrio muy bueno entre estabilidad y confort. Si me apuras y me pides que vaya al matiz, el Renault Austral no es el vehículo más cómodo que hay en el mercado, ni tampoco es un vehículo que esté totalmente diseñado para mimar a los ocupantes. Ojo, todas estas impresiones siempre son hablando de la versión de 200 caballos, con Ford Control, suspensión trasera multilink y en definitiva lo máximo que puede ofrecer este coche. Desconozco cómo van las versiones estándar sin el Ford Control y la suspensión trasera multibrazo porque no la hemos podido probar, pero en definitiva este vehículo tiene, para mi punto de vista, un equilibrio muy bueno y está un punto por encima del equilibrio que tienen, por ejemplo, los Hyundai Tucson o el Kia Sportage. Para mi punto de vista, este coche es mejor. Y está a la altura de un Toyota RAV4, que también es muy bueno en eso, solo que este balancea algo menos que el Toyota RAV4 y el Mazda CX-5, que serían los automóviles que tienen una relación entre confort y estabilidad mejor en el mercado. Probablemente para mí la referencia ahora mismo sería el CX-5. Esto descarta, por supuesto, vehículos como por ejemplo el C5 Aircross, que es un vehículo clarísimamente orientado al confort, o su homólogo DS7, etc. Pero en resumen, es un coche con una suspensión tirando a dura. Siempre, si lo piensas en referencia de lo que fabrica Renault, hay un cambio, hay un salto importante, pero es un salto que yo ya vengo observando que viene de modelos anteriores en los que poco a poco han ido, por decirlo de alguna manera, germanizando la forma en que responden las suspensiones del vehículo y ya no son tan francesas, por decirlo de alguna manera. Pero esto sin quitar, bajo mi modesto punto de vista, confort dentro del habitáculo, salvo para aquellos que estén acostumbrados a unas suspensiones muy blandas. Bueno, ¿y qué tal con el sistema híbrido? Es muy importante reseñar que Renault ha hecho en este coche todo un ejercicio de ingeniería, veremos si más o menos complejo en el futuro, lo digo respecto a la fiabilidad, para hacer que un vehículo híbrido con esas características que te he mostrado y una batería de 2 kWh maximice el tiempo que está funcionando en modo eléctrico, y realmente lo consiguen. Y lo consiguen porque el consumo homologado en igualdad de condiciones respecto al resto de fabricantes está en 4,5 litros, lo cual lo deja bordeando los 100 gramos de CO2, 103, que es una auténtica barbaridad y que es un récord en su categoría. O sea que a nivel de consumos, como os contaba en un vídeo anterior, esta tecnología del motor ha conseguido superar a los coches de Toyota, que ya es algo fuerte, ya es algo potente, ¿no? Han sido muchos años de liderazgo de Toyota hasta que marcas como Honda con su sistema se ha acercado mucho, y ahora Renault en materia de consumos lo ha superado. Así que dicho todo esto, lo que nos quedaría por comprobar también es cómo se comporta este automóvil al volante. Es muy interesante porque Toyota ha hecho un ejercicio en el que lo que han ido buscando es un aumento de la cilindrada para buscar un aumento del agrado de conducción a bajas vueltas y a vueltas medias, y que el coche ni haga mucho ruido ni tenga una respuesta deficiente cuando estamos acelerando y tarde en hacer un adelantamiento. Yo ahora mismo estoy adelantando un camión y te preguntarás qué tal es adelantar con un vehículo, pues eso, que tiene toda esta carga tecnológica. Renault tiene una aproximación completamente distinta, puesto que lo que han hecho es poner un motor pequeñito con turbo, ciclo Miller en este caso, y una cilindrada específica muy alta. A mí me parece que funciona muy bien, pero con algunos matices, y te voy a dar los matices. Para una conducción relajada, para una conducción suave o una conducción normal,
Es un motor que tiene muy pocas vibraciones normalmente, salvo cuando se enciende espontáneamente para hacer pequeñas cargas a la batería, donde podemos llegar a notar ciertas vibraciones que provienen de un tricilíndrico. Es el único momento donde se le ven un poco las costuritas al hecho de que la arquitectura del motor sea de 3 cilindros. No son unas vibraciones molestas, están claramente amortiguadas, pero se sienten un poquito, que no se oyen. En segundo lugar, es un motor cuya respuesta es enérgica con matices. Tenemos un primer golpe cuando tenemos suficiente carga de la batería, en la que el motor tiene mucho par, mucho empuje, pero cuando el empuje de la batería por caballos, con el motor eléctrico son 70 caballos redondeando, ya no llega, necesitamos más caballos, se enciende el motor térmico y entonces la potencia se matiza. No estamos acelerando con 200 caballos, sino con una mezcla en algún lugar entre los 130 caballos del motor térmico y los 70 caballos redondeados siempre del motor eléctrico. Así que no destaca especialmente por las prestaciones este motor, en resumen. Y me ha llamado mucho la atención que cuando superas ese umbral de conducción media, de conducción normal, y te pones a hacer una conducción, digamos, ágil o deportiva, llevamos un coche con full control y con 200 caballos teóricos, lo que te encuentras es ciertos vacíos de potencia y ciertos tironcitos del sistema híbrido que no son muy agradables y que, como digo, en una conducción estándar, en una conducción normal, pasan completamente desapercibidos y no existen. Así que aquí ya vamos buscándole, digamos, lo que es la quinta esencia al coche, intentando encontrar los límites para encontrarnos que no es un vehículo que esté diseñado con su sistema híbrido para ese tipo de conducción. Y me llama mucho la atención eso, como precisamente el motor de gasolina, al ser un motor pues que no tiene una excesiva cilindrada, aunque es turbo 3 cilindros, pues cuando no tiene la impulsión suficiente de la batería, porque estamos pidiendo más potencia de la que puede dar el motor eléctrico, o la batería está muy baja o agotada, las prestaciones pueden llegar a ser limitadas. En todo caso, este es el E-Tech segunda generación y funciona bastante mejor que la anterior generación, que partía de un motor 1.6 atmosférico, que era una pequeña pesadilla, es una pequeña pesadilla para hacer aceleraciones fuertes. El Renault Austral puede ser muy satisfactorio para todas aquellas personas que no vayan buscando la prestación pura, ni que piensen que por tener 200 caballos bajo el pie estar ante un automóvil pues con unas reservas de aceleración que no se pueden mantener en el tiempo. Por cierto, un detalle, este coche arranca siempre en modo eléctrico, siempre arranca con el motor eléctrico, es una de las maneras que tiene Renault de reducir el consumo, incluso cuando la batería no está cargada. ¿Qué pasa en ese momento? Si llegamos a descargar del todo la batería, el vehículo se pone en un modo de bajas prestaciones y va a arrancar el motor térmico para que el generador cargue la batería y le dé impulsión al motor eléctrico. Bueno, es una pequeña vuelta, un pequeño rodeo que hay que dar, pero no queda más remedio en una tecnología como esta. A mi juicio, este sistema en el que no hay unos cambios de marcha, ni podemos nosotros controlar en qué marcha vamos, porque es una relación entre distintos engranajes, pues no es ni el más rápido del mercado, ni tampoco podríamos decir el más agradable en cuanto a continuidad de entrega de potencia. Por contra, tenemos unos consumos de récord siempre y cuando estemos conduciendo con suavidad y siempre y cuando estemos conduciendo con mimo para favorecer esos consumos. Yo os puedo decir que llevando el coche por una carretera de montaña, pues a límites en los que normalmente no se va a conducir, me he quedado en 7,8, 7,9 litros de consumo y lo máximo que he visto son 8,5, que en un SUV de este tamaño pues parece un consumo muy bajo, ¿no? Y tranquilamente podemos acercarnos a consumos por debajo de los 4 litros si conducimos el coche con suavidad, que es para lo que está diseñado. Las levas detrás del volante, como os he comentado, son levas que solo inciden en la retención del sistema eléctrico y cuánta electricidad estás regenerando. Y con toda esta película lo que tiene este vehículo pues es eso, es una capacidad para circular en modo eléctrico superior al del resto, que es lo que marca un poco su descenso también en el consumo, al menos en condiciones de homologación. Ojalá que podamos hacer una prueba mucho más a fondo para determinar si esto también sucede de manera consistente en el mundo real. Tiene todos los sistemas de seguridad que se esperan a un coche de este precio y de esta generación, entre los que destaca el sistema de asistencia a la conducción con cambio de carril, también la alerta y frenada de tráfico cruzado tanto por delante como por detrás del automóvil, y en esta generación tiene dos nuevas tecnologías muy interesantes. La primera de ellas es que el sistema ACC que detiene el vehículo es capaz de estar parado hasta 30 segundos para volver a reemprender la marcha automáticamente, lo cual puede ser un muy buen desahogo a la hora de circular por rotondas o en atascos, e igualmente una nueva tecnología con matriz de LED que permite enmascarar a los automóviles que nos rodean y con ello tener un haz de luz variable que va a llegar más lejos o se va a ensanchar y acortar en función de la velocidad y de las circunstancias de la vía. Así que, queridos amigos, bien auditado este Renault Austral, pues nos queda nada más hablar del asunto de los precios. Las impresiones finales son bastante buenas,
creo que las esperanzas que tiene puestas en Renault, ellos creen que tienen un muy buen producto entre las manos que va a servir para relanzar completamente la marca en este segmento, en el mercado español. Yo estoy prácticamente de acuerdo con esa apreciación. Vamos a ver a nivel de precios qué tal es aceptado el vehículo en el mercado. Está diseñado para competir con el Hyundai Tucson y el Kia Sportage. Se mueve en el entorno de entre los 30.900 euros más o menos en la versión de 140 caballos y los 43.900 euros aproximadamente en esta versión que estoy conduciendo, pero ojo porque este pedazo de techo, el 4Control, hay algunos elementos de equipamiento que son opcionales y se puede acercar peligrosamente a los 50.000. Que curiosamente, yo hablando con la gente de Renault comentaba, oye, pero seguramente las versiones más vendidas del Austral serán las versiones híbridas ligeras, no las versiones híbridas estándar como yo estoy conduciendo. Me han dicho que no, que la gente está apostando sobre todo por la versión de 200 caballos. Bueno, esto de las prerreservas también es una estrategia comercial porque compran los fans, los que están entusiasmados con el coche, pero teniendo en cuenta que hay ese umbral de los 30-35.000 euros, que es el umbral del dolor, digamos, en la compra de un automóvil en España, bueno, pues vamos a ver eso, cuál es el nivel de aceptación que tiene este vehículo en el mercado y cuándo se vende teniendo en cuenta esos parámetros. Sí que es cierto, parece que el canal de los particulares, que cada vez tiene menos peso, va a tirar más por las versiones más altas y que este podría ser también un coche muy vendido para el canal empresa, en la que se va a tirar sobre todo por las versiones no híbridas ni los acabados más altos como el Alpine, que por cierto está vinculado siempre a los niveles medios altos de equipamiento del vehículo. Así que nada más, mis queridos amigos, espero que esta prueba y este contenido os haya parecido muy interesante. Renault ha parido un coche, sí, realmente interesante, que pretende ser un antes y un después en la marca y una subida en el escalón de lo que es el posicionamiento del mercado, y vamos a ver el mercado qué es lo que dice, quién tiene que dictar sentencia. Nada más, hasta el siguiente vídeo, amigos. Adiós.